Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo estar en la casa del Señor. Quiero invitarte que antes de abrir la Biblia, de que oremos una vez más. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitan. Es un privilegio tenerlos aquí con nosotros en este día. Y vamos a orar. Yo quiero que cierre tus ojos y ore al Señor. Y diga, Señor, habla a mi corazón. Sé que tu palabra es poderosa para transformar mi vida, para cambiar mi alma. Y yo te pido en esta mañana que tú lo hagas como nunca antes. Dame oídos para oír. Y dame corazón para creer. Padre, sabemos que tú estás aquí y pedimos que tú lo hagas, Señor, a cada uno de nosotros. No estamos en este lugar porque somos religiosos. No estamos en este lugar porque hemos aprendido una conducta religiosa y dentro de ella está venir aquí. Pero estamos aquí porque te conocemos. Conocemos tu amor, conocemos tu palabra y la necesitamos. Como el aire que respiramos, como el agua que tomamos, oh Dios, necesitamos comer del pan de vida. Y hay tantas verdades en ella que todavía no conocemos. Hay tantas verdades en ella que todavía necesitamos, oh Dios, para nuestra alma. Y pedimos que tú vengas en esta mañana a ministrar nuestro corazón, Señor. Tu Espíritu está aquí, es promesa de tu palabra. Y pedimos a Dios que Él obre nesta mañana en cada uno de nosotros, obrando vida, transformación. Oh Dios amado, a cada uno de los hermanos que están aquí, de las visitas que están aquí, nadie está aquí por casualidad, Señor. Has marcado este encuentro en la eternidad pasada. Yo ya sabía que estaríamos aquí, Señor, porque tú sabes todas las cosas. Entonces obra, Señor, en nosotros, a pesar de nosotros. Te pedimos, Señor. Y queremos recordar también, Señor, en esta mañana, este mundo que vivimos tan terrible, y esta guerra que está empezando ahora en Israel también, oh Dios, como la guerra de Ucrania. Oh Dios, ten misericordia, Señor. Tanta gente que vive en estos lugares. Allí, oh Dios, en Ucrania, hermanos que están a más de años sufriendo, Señor. Padre, ponga tu mano, Señor, y termina, Señor, con esta catástrofe, Señor. Y la situación en Israel también, Señor. Ten misericordia, Señor. Oh Dios amado, tú controlas las naciones. La Biblia dice que los reyes están en tus manos, Señor. Y clamamos a Dios. Clamamos a Dios que tú pongas tu mano, Señor, y que toda esta situación también pueda llevar a Dios aquí a esta tierra. Levante los ojos a los cielos y clame al Señor de los cielos y te conozcan. Oh Dios amado, pedimos esto, Señor, y pedimos que tú nos hables en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hoy no voy a hablar del Evangelio de Juan, esto lo dejo al pastor Pedro, que siga con Juan. Quiero invitarte a que abra la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y vamos a empezar a leer del versículo 10 hasta el versículo 15. Hechos 17, del 10
al 15. Quiero invitarte entonces que pongas atención. Y si tú no tienes la Biblia, puedes ver la que está aquí, ¿verdad? Y si no tienes, si quieres tener, puedes comprar allí en el fondo. No. Vamos, Hechos, empezando en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Esto no significa que los de Tesalónica no eran nobles. Estos eran más nobles, ¿ok? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para que Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Amén. Hasta ahí vamos a la lectura de esta meditación de esta mañana. Y espero que el Señor me dé gracia para poder compartir lo que ha puesto esta semana en mi corazón. Si el título del mensaje o el tema que quiero compartir con vosotros en esta mañana es el siguiente: mente noble, iglesia sana. Este es el tema que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Una mente noble, una iglesia sana. Amén. Amados, Jesús, cuando estaba entre nosotros, Él le habló lo que estaba en el Antiguo Testamento, hablando cuál era el primer y principal mandamiento. ¿Ustedes se acuerdan cuál era? Esto Él le habla, está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29 y 30, y dice exactamente así. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces Jesús está diciendo que el principal mandamiento, que si nosotros lo hacemos, y el segundo, que amarás a tu prójimo como a tú mismo, si nosotros cumplimos esos dos mandamientos, hemos cumplido toda la ley, ¿verdad? Entonces Él habla, amados, que el primer y principal mandamiento es amar al Señor tu Dios, no solo con todo tu corazón o con toda tu alma, mas también con toda tu mente. Amados, creer o ejercer la fe, no es algo simplemente subjetivo, no es algo simplemente de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Hoy en día se habla mucho de los sentimientos, se trabaja mucho a nivel de sentimientos. Pero, amados, nosotros encontramos en las Escrituras que ejercer la fe no es algo subjetivo. Hay un libro antiguo de John Stott, yo no sé cómo es el título en español, pero en portugués dice: creer es también pensar. Creer es también pensar, ¿no? Y esto es muy importante. El mensaje de hoy, que hoy deseo meditar sobre la importancia que tiene la palabra de Dios y el estudiar la palabra de Dios en el desarrollo de nuestra vida cristiana, en el desarrollo de nuestra fe y en el desarrollo de nuestra madurez espiritual. Cómo la palabra de Dios tiene un lugar prioritario en esto.
¿Por qué quiero hablar sobre esto, amados? Porque los tiempos que vivimos, este tema está quedando cada vez más importante. Cada vez más importante. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos que la gente no desea pensar. No desea pensar. No desea escuchar la verdad. Les cuesta pensar, les cuesta escuchar la verdad. Y Pablo ya decía esto en el primer siglo, cuando él escribe a Timoteo. Es interesante porque cuando él escribe la carta a Timoteo, las dos cartas que él escribe al joven Timoteo, amados, si tú vas a ver estas cartas, una de las énfasis principales en estas cartas que Pablo dice a Timoteo es: mira, estudia la palabra, medita en la palabra, se queda en la palabra, enseña la palabra. O sea, todo el consejo de Pablo a Timoteo en sus cartas está basado principalmente en la importancia que tiene la palabra de Dios, tanto en la vida de él como en su ministerio. Que todo tiene que estar centrado en esta palabra. Él ya decía esto en aquel entonces, porque él decía que llegarían tiempos que esto no iba a ser así. Cuando llega a 2 Timoteo 4, 3 y 4, dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no querrán escuchar la verdad, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es una palabra, no es palabrota, hermanos, es según sus propios deseos, sus propios pecados, sus propias inclinaciones. Enseñarán lo que quieran enseñar, lo que desean enseñar. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Amados, esto está ocurriendo en nuestro tiempo. Y mismo en muchas iglesias, tú escuchas gente hablando cualquier cosa, contando cualquier historia, usando el púlpito, usando las iglesias, usando los templos para enseñar cualquier cosa, psicología, cualquier tipo de cosa, menos la palabra de Dios. Hoy ya encontramos todo tipo de iglesia, y no solo de iglesia, ya hay una iglesia, hay una Biblia hasta tolerante, una Biblia que ya no es la palabra propia para este tipo de enseñanza. Una iglesia que busca la verdad, que estudia la verdad de la palabra de Dios, que cree que ella es la verdad, amados, en los tiempos de hoy será una iglesia sana. Una iglesia sana, una iglesia que prosperará, porque esta iglesia tendrá la bendición de Dios. Esta iglesia tendrá el amén de Dios. Es una iglesia que será aprobada por Dios. Será una iglesia saludable, donde Dios se hace presente y a donde los milagros de Dios serán vistos. Porque Dios está allí. Hoy día, el punto central de muchas iglesias es la alabanza. Se canta mucho, se salta mucho, se baila mucho. Y cuando el pueblo para de bailar, ahí los que están ahí adelante bailando, hay todo tipo de espectáculo. Y si no es esto, amados, es la liturgia. Hay otras que el centro está en su liturgia, ¿no? Los ritos religiosos. A otras, el centro de ellas es la obra social. Es la caridad, es la ayuda, es el amor a los necesitados. Pero, infelizmente, cada vez menos iglesias, el centro está en la exposición de la palabra de Dios. La exposición de la palabra de Dios. Mi deseo, mi oración es que esta iglesia nunca deje de tener este centro. Y quiero decir una cosa, amados, quiero hablar una cosa, quiero hablar algo hasta proféticamente, amados. La iglesia
si esta iglesia sigue con la palabra de Dios en el centro, no tendremos un culto de domingo. Quizás tendremos 3. 2 por la mañana y 1 por la tarde. Porque las ovejas vendrán hambrientas por la palabra. Por la palabra. Pablo va, después de aquella visión que él tuvo en Macedonia, y pasa entonces a Europa, primera ciudad, Filipos. Llega allí, no había una sinagoga. Él encuentra un grupo de mujeres, ¿te acuerdas? Va a ellas, estaban orando y allí comparte, nace una iglesia a través de aquellas mujeres, a través de una esclava endemoniada que es liberada y un oficial allí en la cárcel, un carcelero que se convierte. Nace una iglesia a través de muchos azotes de Pablo y Silas. Salen de ahí, se van a Tesalónica, llegan a Tesalónica, encuentran allí sí una sinagoga y van a Tesalónica, es una ciudad de casi 1 millón de habitantes, y ellos se van a la sinagoga y predican allí, y entonces nace una iglesia, y estuvieron en Tesalónica aproximadamente 4 semanas, por 3 sábados estuvieron enseñando, y en cuestión de un mes nació una iglesia. Esto es un avivamiento, ¿verdad? Esto es una envidia a cualquier misionero, ¿no? En 3 semanas nace una iglesia poderosa. Bueno, la primera parte es envidia, la segunda no. Tuvo que salir ahí esperando porque lo iban a matar, ¿no? Y entonces los hermanos les sacan de ahí, los llevan a Berea. Berea estaba más o menos a unos 90 kilómetros de distancia de Tesalónica. Y ahí lo dejan ahí en Berea. Y en Berea hacen exactamente lo mismo. Buscan una sinagoga. ¿Por qué ellos buscaban estratégicamente una sinagoga? Porque en la sinagoga iban a encontrar un pueblo que ya conocía la ley, ya conocía la palabra, ya tenían parte del proceso ya ganado. No es como en Atenas, que él fue a un local allí donde habían todos los dioses y la gente no tenía la menor idea, y él tuvo que empezar su predicación en Génesis, al Dios que crió todas las cosas. Y allí no, allí él ya estaba con la promesa, con las leyes, con todo, y allí ya estaban los judíos y estaban los no judíos, ¿no? Los prosélitos, que eran los gentiles que creían en la ley y tal. Entonces ya tenía medio camino andado, y él va allí y predica la palabra de Dios en Berea. Dice el texto que allí entonces él empieza a predicar. El texto no dice lo que él predicó, pero seguramente él predicó lo mismo que predicó en Tesalónica. En Tesalónica él también fue a una sinagoga. Entonces, si tú vas al versículo 2 y 3 del capítulo 17, ahí sí encontramos lo que él predicó en Tesalónica, y posiblemente sea lo mismo que él ha predicado en Berea. Dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Discutir con ellos significa, amados, razonando con ellos, guiando a ellos con argumentos a través de las escrituras. Discutir con ellos no es que él fue allí a pelear con ellos, no. Entienda bien esto, porque a veces hay creyentes que quieren evangelizar y piensa que discutir es pelear. No es pelear. No es pelear religión, no es pelear temas religiosos. Él fue mostrando las escrituras y mostrando lo que hablaba de esto, declarando, versículo 3, y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os he anunciado, decía él, es el Cristo. Vamos a entender. Allí en sinagoga creían en la ley, judíos, gentiles, prosélitos, religiosos de la religión judía. Estaban esperando la venida ¿de quién? Del Mesías. Esto era el mayor deseo de ellos, infelizmente de ellos hasta hoy, ¿no? Todavía hay que tener Pablos que entren a las sinagogas y sigan hablando lo mismo, ¿no? Entonces él entra en la sinagoga, coge los rollos de la ley, porque en aquella época ellos no tenían la facilidad que tenemos hoy de tener el libro en nuestra mano. Imagina que no era un rollo solo, eran muchos. Imagina que esto costaba muy caro, no era fácil de tener, y en las sinagogas estaban allí los
los libros de la ley, ¿no? Cuando estuve en Israel hace un mes y poquito, pasé frente a una sinagoga de un barrio, en una casa así, cuando miré, estaba lleno de libros, ¿no? No es rollo más, son libros, pero estaban llenos de libros y yo me acordé de esto, ¿no? Yo dije, mira, yo entro aquí, cogen los libros para estudiar y para leer, ¿no? Entonces allí estaban, y entonces Pablo llegó allí, entró en la sinagoga, nadie lo conocía, él dice, soy rabino, no está mintiendo, no era un fariseo, enseñaba la ley, ¿puedo hablar? Y dice, por favor, háblenos, ¿no? Entonces él coge los libros y empiezan a decir, mira, estamos esperando un Mesías. Este Mesías, ¿se enteraron que ya vino? ¿Cómo? ¿No? Y ahí él empieza a coger y empieza a declarar, a exponer a través de las Escrituras a ellos sobre que Jesús era este Cristo este Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, amados, al exponer, ¿qué estaba explicando a ellos? Estaba explicando que en Jesús se habían cumplido las promesas. Entonces ele abría las promesas, ¿no? Isaías 53, y empezaba a hablar, ¿no? Porque dice que era necesario que él padeciese. ¿Por qué? Porque muchos de ellos esperaban a Mesías que fuera un rey como David y que se sentara en el trono. Entonces él fue explicando que las profecías decían del Mesías y decía que ellos tenían que padecer. Y entonces él fue explicando todas las profecías a ellos sobre la necesidad que el Mesías tenía que padecer y que Jesús cumplió esta profecía. Hablando del pacto de Abraham, que era necesario, el cordero morir, el sacrificio, ¿no? Y entonces él habla y va mostrando todos los textos a ellos sobre Jesús y que Jesús cumplió todas las profecías a respecto del Mesías, ¿no? Y habla también sobre la importancia de haber muerto a causa del pecado. Y él va entonces caminando de una a otra cosa, me imagino yo, porque fue exponiendo las Escrituras. Esto no está en el texto y yo no tuve ninguna revelación especial esta semana, ¿verdad? Pero se calcula que es esto que él fue exponiendo a ellos. Y ellos entonces fueron escuchando todo esto y él termina hablando sobre la resurrección, ¿no? Porque la muerte en el madero para los judíos era la peor cosa que había. No podían entender que un judío podía morir como un gentil en el madero, una muerte de un inmundo. Pero la resurrección era la prueba evidente de que él era el justo y que Dios lo levantó de los muertos. Si Dios levantó a él de los muertos, es porque en él no había pecado. Y a causa de esto, es interesante porque ellos no solo escucharon todo lo que había sido explicado por Pablo, pero también después empezaron a escudriñar las Escrituras, a ver si lo que Pablo estaba hablando era realmente verdad. Era realmente verdad. Entonces dice que todos los días ellos volvían a la sinagoga, y posiblemente Pablo también, y volvían a ver, y a ver, y a ver, y a ver, hasta que estaban convencidos que aquello era verdad. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Muchos se convirtieron. El texto dice que muchas mujeres nobles, muchas mujeres de destaque se convirtieron y no pocos hombres. Hubo mucha conversión en aquel lugar. Amados, en el mensaje de hoy yo quiero responder 4 preguntas junto con vosotros. Porque el texto nos dice que los de Berea fueron más nobles. Y quiero, amados, basarme en esta afirmación de Lucas cuando escribe esto. Quiero responder 4 preguntas. ¿Qué significa ser más noble?
¿Por qué muchos no son nobles y el peligro de no serlo? ¿Cuáles son los peligros de una falsa nobleza? Y la última, ¿cuáles son los beneficios de ser más noble? Y la última, es mi oración que esta iglesia sea una iglesia de gente más noble. De gente más noble. Vamos allá entonces. ¿Por qué quiero basarme en esto? Porque fue algo tan significativo que Lucas, fue algo que llamó la atención de él de tal manera que Lucas dejó esto registrado en el libro de los Hechos. Lucas registró esto en las Escrituras. Y si él registró esto en las Escrituras, ¿para qué? Nosotros podamos aprender con ellos. Amén. ¿Qué significa ser más nobles? Bueno, en primer lugar, no significa que ellos eran de la familia real. Esto está claro. ¿Ok? Esto está muy claro, ¿no? No significa que ellos eran buena gente. Bueno, podían ser un poquito buenos, pero no significa esto. Estos son nobles porque son buena gente, ¿no? No es esto lo que el texto está diciendo. Esta palabra, amados, significa tener una mente noble. La traducción del griego de esta palabra significa una mente noble. Entonces la pregunta es, ¿qué significa tener una mente noble? Significa, amados, una mente más abierta para oír las enseñanzas que Pablo les estaba hablando. La traducción exacta de esta palabra significa una mente abierta para examinar lo que está escuchando. Una mente abierta para examinar lo que está escuchando. Es recibir la palabra con seriedad, con solicitud, con buena voluntad, con una buena disposición para oír y entusiasmo. Atento. Me está enseñando algo que no sé, que es nuevo. Entonces, para el oído, olvida de los demás, atento, deseoso, entusiasmado de poder oír algo que quizás no conozca. Esto significa, amados, una mente noble. Recibir la palabra con esta solicitud, con este entusiasmo. Ahora la pregunta que podemos hacer aquí es, ¿cómo recibes tú la palabra predicada? ¿Cómo vienes a los domingos a la iglesia? ¿Vienes con una mente noble? ¿O una mente cansada? ¿O con una mente en otra parte? ¿No? ¿Cómo vienes a escuchar la palabra? Ellos estaban atentos y deseosos de oír, solícitos en oír, entusiasmados en oír lo que Pablo estaba enseñando al abrir las Escrituras. Amados, creo que esta es la primera señal de una mente noble, es esto, es cómo escuchamos la palabra predicada. Amados, no hay cosa, no sé si para ti, pero para mí no hay cosa más desagradable es que estar hablando algo importante con alguien y mirar que esta persona está mirando para otras cosas que pasan, y tú le estás hablando y ves que sus ojos están en aquello de allá, en el otro de allá. Lo único que esta persona está mostrando es que no tiene el menor interés. ¿Verdad o no? Yo tengo ganas de parar de hablar en la mitad e irme. Decir, bueno, no voy a perder mi tiempo si no quiere escuchar. ¿Por qué voy a estar hablando? ¿Verdad o no? A veces no lo hago por respeto, por educación, o porque no quiero después volver y tener que pedir perdón porque actué en la carne.
¿verdad? Pero sabe, ¿no? Amados, ellos tenían una buena actitud de corazón en escuchar algo diferente de lo que estaban acostumbrados a oír. Algo diferente. Amados, ¿cuántos muchas veces no tienen esto? ¿Cuántos ya tienen los conceptos claros en la mente y no están dispuestos a escuchar? No están dispuestos a escuchar porque simplemente no desean oír. Algunos dicen que ya saben todo. Ya no tienen nada que aprender. Ya lo sé. Es como un niño chico, ¿no? Cuando tú vas a enseñar algo, él dice, papá, ya lo sé, ya lo sé. Tú dices, cuán necio, ¿no? Todavía es niño, ¿no? ¿Qué sabe? Tú no sabes nada. Pero hay dos maneras de aprender, ¿no? Escuchando el consejo y recibiendo los palos de la vida. ¿Es así? ¿Sí? Yo siempre decía esto a mis hijos, ¿verdad? Decía, hay dos maneras que tú aprendas, mi hijo, escuchando mi consejo o sintiendo mi vara. No, aprende, ¿verdad? Pero, amados, la manera que nos ponemos para escuchar la palabra de Dios demuestra el estado de mi mente para recibirla. Si es noble o no. Si tengo interés o no. Amados, te desafío a que tu mente sea noble con respecto a la palabra. Hoy y todos los días necesitamos mentes nobles que desean escuchar la palabra de Dios, aprender de Dios, con entusiasmo de estar delante de este libro, que es la palabra del Todopoderoso. No solo escuchar, porque el texto dice que una mente noble no era solo de escuchar. Ellos escuchaban y después escudriñaban las Escrituras a ver si lo que habían escuchado era realmente verdad. Y esto fue tremendo. Yo creo que esto fue lo que cautivó a Pablo, ¿no? Seguramente. Amados, escudriñar significa examinar exhaustivamente, investigar, interrogar, preguntar, querer saber si verdaderamente era lo que él estaba hablando, era verdad. Y esto es tremendo, esto es maravilloso. Ellos no deseaban creer en algo que no era verdad. Esto es lo que ellos estaban diciendo. Que ellos no estaban dispuestos a creer en cualquier cosa. Ellos querían creer en la verdad. Y ellos querían saber si aquello verdaderamente era verdad. Y para esto ellos fueron ¿a dónde? A la fuente. A las Escrituras. Los hermanos de Berea nos enseñan la importancia de conocer las Escrituras para creer en la verdad. Amados, creo que Pablo y sus compañeros se quedaron tan maravillados, tan contentos de esto, ¿no? Que ellos lo estaban haciendo, ¿no? Yo creo que Pablo cuando vio que ellos querían volver a las Escrituras para saber si lo que estaban oyendo era la verdad, Pablo decía, vayan, vuelvan, vengan, lean, háganlo. Los animó a hacerlo, ¿verdad? Los animó, sí, vayan a las Escrituras y van a encontrar que lo que estoy diciendo es verdad. Está ahí, busca, lee más otra vez y busca y tú vas a encontrar esto. Vaya a ella, vaya a esta con tu mente noble, deseosa de conocer, de aprender, con entusiasmo de saber. Y ella misma va a hablar contigo y va a revelar lo que yo estoy diciendo. Es verdad. Amados, el pueblo de Dios en el pasado fue conocido como el pueblo de la palabra, como el pueblo de un libro. Hoy día somos conocidos como el pueblo de la alabanza, de la canción.
de la fiesta, de las comidas, de los rituales religiosos, de las procesiones, de las obras sociales, pero muy poco de la palabra, de un libro. Muy poco. Muchos se dicen creyentes, pero nunca abren la Biblia. Solo escuchan mensajes. Solo escuchan mensajes de otros. Y a veces de cualquiera. Escuchan mentiras y se las comen. Y se las comen. Y se envenenan con estas mentiras pensando que es verdad. Los de Berea no, ellos fueron a la fuente, al agua viva. Escudriñaron las Escrituras, estudiaron, examinaron con mucha atención. Es interesante ver esta actitud y una actitud de un corazón humilde. De un corazón humilde, de un corazón que sabe que no sabe y sabe que tiene que aprender. Que algo importante les puede haber escapado. Imagínate, yo estoy esperando el Mesías, estoy haciendo los sacrificios, estoy matando los corderos, estoy haciendo todo esto que la ley me manda, esperando la venida del Mesías, y Él ya ha venido. Y yo no tengo más que hacer nada de esto. Y no lo sé. Estoy perdiendo algo fundamental. La salvación ya fue dada. Cristo abrió el camino, murió por nuestros pecados. Yo no tengo que estar haciendo buenas obras, yo no tengo que estar agradando y haciendo, todo ya fue hecho en la cruz del Calvario. Y yo estoy con mi ritual religioso y con mi vida religiosa, pensando que estoy tratando de agradar a Dios. Y no sabía. Que no hay necesidad más de esto. Tengo que ir a las Escrituras a ver si esto es verdad. Cuando uno empieza a escudriñar las Escrituras, amados, entra en un mundo nuevo. Es fascinante. Es maravilloso. Pasa a entender lo que no entendía. Pasa a conocer lo que no conocía. Pasa a ver lo que los ojos no pueden ver. Pasa a ver con los ojos de la fe. Los ojos de la fe son abiertos. Pasa a contemplar lo sobrenatural. Pasa a entender la vida como ella verdaderamente es. Cuando uno va a las Escrituras, pasa a entender la verdadera vida, la eternidad. Esto pasó con ellos cuando empezaron a escudriñar las Escrituras. Y dice el texto que el resultado fue muchas conversiones, muchos ojos fueron abiertos, muchas vidas fueron transformadas. El poder de la palabra, no el poder de Pablo, el poder de la palabra transformó sus vidas. El Mesías ya vino. Lo que yo esperaba, no tengo que esperar más. Ahora voy a conocerlo, a disfrutar, a entender lo que quiere de mí, lo que ha hecho por mí. Amados, tú tienes este poderoso libro en tus manos. Este libro que fue el más leído y el más condenado, el más buscado y el más quemado en la historia de la humanidad. ¿Por qué será? Tú lo tienes en tus manos. Cuando tú te acercas a Él con esta mente noble, no te imaginas todo lo que puede hacer en tu vida. Ahora, ¿por qué muchos no tienen una mente noble? Y el peligro de no tenerla. Hay muchas respuestas para esta pregunta, pero yo quiero meditar en dos o tres que son para mí las más importantes. En primer lugar, amados, no desean escuchar con atención porque no tienen interés de cambiar. Simplemente porque no tienen interés de cambiar. Están bien como están en su vida. ¿Sí?
Jesús dijo que Él vino para los que estaban enfermos y no para los que estaban sanos. Los que estaban sanos no necesitan médicos. Y hoy en día hay mucha gente enferma pensando que está sana. Y lo peor es esto. Pero no tiene interés. No tiene interés porque pueden darse cuenta que están equivocados. Y el orgullo no les permite aceptar que no están en caminos correctos, que su vida no va a terminar en buen puerto. El orgullo no les admite esta posibilidad. Entonces no desean escuchar. Su mente está cerrada para la palabra de Dios. Pero otros no. Otros creen el Evangelio. Hasta recibieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Están en la iglesia y algunos pueden estar sentados aquí en esta mañana. No quiero decir nada mal de ti. Pero algunos pueden estar sentados aquí, sí, una conversión real, verdadera. Pero no les gusta leer. No les gusta estudiar. No tienen una mente noble. Pero sí tienen una mente vaga. Sí. Amados, vivimos en este mundo. No te estoy condenando. Somos fruto de esta realidad, de nuestros tiempos. Nosotros vivimos este tiempo. No vivimos tiempos del pasado, que la gente cogía y comía los libros y leía y le gustaba leer. Y había una cultura de la lectura. Esto desapareció. Hoy vivimos en una cultura que la lectura no es parte de ella. Crecemos lejos de esto. No somos animados a leer. Y nuestra mente pasa a ser una mente perezosa. Porque fuimos entrenados a no leer. No tiene placer en leer. Entonces, solo depende de lo que escucha en la iglesia o lo que escucha en internet. Y lo peor de todo, amados, muchos de estos corren el riesgo de escuchar cosas que no son correctas y las comen como si fueran verdades. Mentiras, pero creen. Porque si un pastor lo dijo, es verdad. Ojo, cuidado. Cuidado con lo que los pastores dicen. Vaya a las escrituras. Hoy mismo, vaya a las escrituras y confiere en lo que estoy hablando. Y si lo que estoy hablando no es cierto, vengan a mí y me digan, pastor, mira, esto no está bien. Amén. Yo te pongo en disciplina, pero no, yo te escucho y recibo. Yo te escucho y recibo, ¿verdad? Pero, amados, y lo peor de todo, amados, es que vivimos tiempo que la gente cree en cualquier cosa que dice Internet. Como si todo lo que sale en Internet es verdad. Y hay tantas mentiras en Internet y se las comen. Y esto es peor todavía. Pero hay otros, amados, que no tienen una mente noble, porque no es que no tienen la pereza de leer. Tienen pereza de leer. Y muchas veces ocultan esta pereza atrás del cansancio. La verdad, no es cansancio, es pereza. Y Pablo dice en Romanos que aquello que requiere diligencia, no perezosos. Romanos capítulo 12. Pero otros, amados, otros que están aquí y están en las iglesias, no tienen una mente así noble. Pueden haber sido hasta mismo bautizados, pero en verdad este libro sigue siendo un libro cerrado para sus vidas. Yo me acuerdo cuando un hermano de la iglesia, creo que no está aquí hoy, en su bautismo él decía, yo leía la Biblia y me cansaba.
me daba sueño, me aburría leer la Biblia. Y decía, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Este libro, qué libro aburrido, no entiendo nada. Me da sueño. Y cerraba enfadado. Cuando tenía que leer la Biblia se enfadaba porque le cansaba leer la Biblia. No entendía nada. Pero un día algo empezó a pasar en su alma y él decía, me contó, y él contó en su bautismo, que él se sentía siempre atrás de todo. Él decía así, no sé lo que pasa, pero me sentía que todos estaban allá adelante y yo me quedaba allá atrás. Y yo me quedaba para atrás. Todos estaban dentro y yo me quedaba afuera. Y yo decía, no quiero estar afuera. Y algo empezó a pasar en su alma. Y él buscó al Señor y dice que empezó a leer la Biblia. Y empezó a entender. Y la Biblia empezó a hablar con él. Y hablar de él. A tal punto que él no quería parar de leer la Biblia. Yo conté esto al Cutuquicha y una joven que está aquí después vino y me dijo, esto pasó conmigo también. Amados, sus ojos fueron abiertos. Algo empezó a aquietar su corazón. Muchos no leen la Biblia, ya tuvieron experiencia con el Señor, pero tienen pereza de leer. Hay que vencer esta pereza porque esta pereza te mata tu fe. Te hace sentir siempre alguien que no prospera. Hay que vencer esto. Y si este libro, amados, es un libro cerrado y te cansas, no le gusta, decirle, Señor, abre mis ojos, yo quiero conocerte. Yo quiero ver lo que mis ojos no logran ver en este libro. Yo quiero ver más que las letras. Amados, esto pasó conmigo. Yo veía gente que leía la Biblia y sacaba tantas cosas, y yo leía y no sacaba absolutamente nada. La gente leía porque los eran más nobles. Sí, eran más nobles. ¿Qué dice la Biblia? Que eran más nobles. Eran más nobles. Pero de repente uno empieza a sacar tantas cosas y dice, ¿dónde sale todo esto? Que yo no lo veo nada. Yo digo, Señor, abre mis ojos para ver lo que no puedo ver. Abre mi corazón, Señor. Este libro es tu palabra. Hay riquezas para mi vida aquí. Yo quiero verlas. Quiero entenderlas, quiero que tú hables conmigo, con ella. Amados, una iglesia que no es solícita en oír y aprender de la palabra, vivirá de la alabanza, de la liturgia, de la obra social. Pero nada de esto la sostendrá en los tiempos difíciles. Cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan los momentos duros de la vida, no es la canción que te va a mantener. No es la orden del culto y la liturgia que te va a permanecer firme. No es la ayuda social que puedas dar que va a hacer con que tu fe esté firme en los momentos difíciles, más de lo que tú conoces de este libro. Va a fortalecer tu vida en estos momentos. Una iglesia que no tiene la palabra en el centro y su estudio como algo prioritario, tiene todas las papeletas para caer en el engaño. Por eso yo alabo a Dios por la escuela dominical, por los grupos, por el discipulado, por aprender, por comer. Por este hambre, que Dios nos dé hambre de aprender. Porque es esto que va a fortalecer nuestra vida. En este mundo cada vez más difícil y más duro. Ahora, tercera pregunta. ¿Cuáles son los peligros de una mente erradamente correcta? Fue tan difícil, amado, poder encontrar una pregunta correcta para hablar lo que quiero decir. No sé si esta es la pregunta correcta todavía, pero ¿cuáles son los peligros de una mente erradamente noble? ¿Qué quiero decir? Ahí tuve que hacer otra pregunta para poder responder la primera pregunta. ¿Qué quiero decir con una mente erradamente noble? Es una mente que desea estudiar, aprender, escudriñar las Escrituras, pero no con
el deseo de realmente aprender con un corazón solícito, dócil, con respeto a la palabra. Una mente que quiere aprender sin entusiasmo, sin el verdadero deseo de conocer, con una motivación errada. Ahora, ¿entienden lo que quiero decir? Una motivación egoísta. Desean oír para encontrar los errores, para encontrar las fallas, las contradicciones, solo para discutir, solo para crear polémica. ¿Conoce gente así? Solo para crear polémica. Los fariseos hacían esto con Jesús en su época. Les escuchaban no para aprender, simplemente para buscar a dónde podían pillar y a dónde podían pelear con lo que él estaba hablando. No solo para afirmar su posición, que es la correcta. O aquellos que quieren aprender para mostrar que son más sabios que los demás, que conocen más que los demás, que son más cultos bíblicamente hablando en la palabra que los demás, buscando posición, buscando poder o autoafirmación. El conocimiento por el conocimiento no sirve. Es un conocimiento que no produce vida. Mata. Mata. Esta clase de mente está motivada por el orgullo espiritual. El orgullo espiritual no proviene de la fe, sino de una mente cauterizada, cerrada. No trae honra y gloria al Señor, sino busca honra para Él mismo. Para Él mismo. Amados, cuando la mente no es noble, el corazón no es edificado, porque no nace del espíritu, sino de la letra, y lleva al legalismo. Y el legalismo produce muerte. Cuando la mente no es noble, no hay gracia al compartir, al estudiar. Uno solo estudia pensando en el error del otro. Ah, si fulano estuviera en el culto. Esto sería para él. Esta palabra, ¿será que mi esposa escuchó esto? Esto fue directo a ella. Qué lástima que no está aquí, hermano. Sí. Yo ya dije en el pasado, amados, que una mente no noble escucha el mensaje con una pala en la mano. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la pala y la azada? ¿No? Quien trabaja en la construcción sabe. La pala se mete en la tierra y te tira para el costado. La azada se mete en la tierra y se trae para uno. Sí. La mente no noble viene al culto con la pala. La palabra viene para aquel, para el otro, porque yo no la necesito. Yo la sé, yo la conozco, yo estoy bien. Cuando la mente no es noble, solícita, amable, dócil, el corazón es endurecido, es insensible, es mezquino y egoísta. Cuando la mente no es noble, se aprende la ley y deja de aprender el espíritu de la ley. El amor, el servicio, el dar, el darse. Cuando la mente no es noble, la palabra no produce fruto en el corazón. Son respondiendo a la pregunta de una mente erradamente noble. Qué peligro, ¿verdad? Qué peligro. Y corremos de este peligro, ¿eh? Este peligro no está lejos de nosotros, no, corremos de este peligro. Amada, ¿cuáles son los beneficios de una mente noble? Y termino con esto, ¿eh? ¿Cuáles son los beneficios de una mente noble? Amados, una mente noble
guarda nuestras vidas del error, de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Es interesante pensar que el apóstol Pablo habló muy bien de estos hermanos, ¿verdad? Que les llamó la atención esta actitud de ir a las Escrituras y buscar saber la verdad y creer realmente en la verdad. Pero es interesante, amados, que no encontramos en la Escritura ninguna carta de Pablo a los berenienses, los de Berea. Ya está. No encontramos ninguna carta de Pablo a los de Berea. Encontramos que Pablo, él escribió a casi todas las iglesias que él plantó, y hasta a Colosos, que él no plantó, llegó a escribir también a ellos. Escribió a todas ellas. Y en todas ellas él habla cosas hermosas de lo que están haciendo, de lo que están viviendo, pero en todas ellas él corrige algunos errores que se habían metido dentro de la iglesia. En todas ellas. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la carta a los tesalonicenses, cuando ellos, a cuestión de la muerte, de la eternidad, de la venida del Señor, él pone en orden algunas de estas cosas, pero ellos estaban entendiendo el amor como algo de forma equivocada y estaban ayudando a gente vaga que no querían trabajar y querían solo vivir de los demás. Entonces él dice en esta carta, mira, yo quiero enseñarles que no trabaje, que no coma. Entonces él va poniendo cosas en orden. A Gálatas. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó? Que ustedes se apartaron de la verdad. Y cada uno él va hablando algo. En Berea no escribe nada. Interesante, ¿verdad? ¿Será porque no había nada allí que él tendría que corregir porque ellos escudriñaban las Escrituras? Y ellos se daban cuenta. Cuando pasaba algún predicador por allí y predicaba algo, para. No sé, la Biblia no lo dice. Estoy especulando, ¿verdad? Estoy imaginando. Pero es interesante que no escribe nada sobre esta iglesia. Creo que si los demás hubieran escudriñado, no hubieran creído en falsas enseñanzas que llegaron a ellos, quizás Pablo tampoco hubiera necesidad de escribirles, corrigiendo. Ahora, amados, Berea no tuvo la necesidad de esto. No tuvo. ¿Por qué? Amados, lo que aprendemos con la iglesia de Berea es que cuando hay luz en la mente, podemos identificar la mentira. Cuando la luz de la palabra es clara en la mente, podemos identificar el engaño. Yo tuve un profesor de sectas y él decía, si hay tantas sectas en el mundo, que si fuera a estudiar todas ellas, tú pasaría la vida estudiando las sectas y moriría sin terminar de conocerlas. Pero lo más importante para poder identificar una secta es conocer la verdad. Si tú sabes la Biblia, tú conoces la verdad, tú identificas el error. Cuando hay luz en la mente, hay fuego en el corazón. Hay entusiasmo, hay fuego en el corazón. Cuando hay luz en la mente, puedo ver el camino que debo andar, el camino correcto. Cuando hay luz en la mente, puedo identificar el pecado. Cuando hay luz de la palabra en la mente, hay humildad en el corazón. Y estoy pronto para servir al Señor, para la gloria del Señor. Cuando hay luz de la palabra en la mente, hay entusiasmo, no solo en conocer, sino también en practicar y compartir esta palabra. Cuando hay luz de la verdad de las Escrituras en la mente, hasta los momentos de derrota son diferentes.
porque hay algo que nos llama a regresar rápidamente a la verdad. Cuando hay una mente noble, hay gozo en el alma, porque estamos seguros que estamos caminando a un final feliz. Amados, podemos ver dos cosas para terminar. ¿Tá? Podemos ver dos cosas que caminan juntos en las experiencias de los de Berea. Primero dice que escucharon con entusiasmo, con atención, con un corazón noble, con un corazón deseoso de oír. Aquí, amados, aquí podemos ver esta atención, este deseo, como una experiencia de alma, del corazón, de emoción. Mira lo que está hablando. Me toca, me da, me mueve, quiero saber. Hoy en día casi todo es así. La gente si no va a un culto y no sale de allí, que depende de gallina, no fue bueno. ¿Verdad o no? Sí. Sentido. Otro día prendí la televisión y yo prendo a estar en un canal evangélico que solo tiene canciones. Yo estaba escuchando una canción, estaba hablando con Pedro sobre esto. Una canción de Jesús Adrián Romero. Quiero sentir. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. ¿Conoce? Estás aquí, quiero sentir, estás aquí, quiero sentir tu presencia, quiero sentir, sé que estás aquí. Amados, yo estaba escuchando esta canción y dije, Dios mío, yo me gustaba esta canción. Pero esta canción está centrada en Él, en su sentimiento. Está sentada en Él, en yo. Yo quiero sentir. Y veía a la gente llorando. Ahí sale yo, qué culto maravilloso. Sentí la presencia del Señor. Sí, perfecto. Pero ¿qué Dios te dijo? Tú no sabes cuánto sentí. Pero ¿qué aprendiste? Mira. Cuando me acuerdo hasta vuelvo a llorar. Pero ¿qué aprendiste? Sentir es importante, amados. Sí, es parte de nuestra vida. Es importante. Ellos sintieron cuando escucharon la palabra. Ellos sintieron alegría de escuchar lo que no escuchaban y que puede ser verdad y esto movió su alma. Pero ellos no quedaron ahí. Es que, amados, este sentimiento los llevaron a buscar. A escudriñar las Escrituras. Pero quiero decir, amados, a los más, ¿cómo se dice? Más, que tienen la tendencia de ser más usar más la razón, ¿no? Razonando más, tal, que tampoco es algo de mente, de solo la mente, de mente no, de solo la mente. No. El cristianismo no es algo simplemente mental, solo de la mente. No es una creencia puramente intelectual. Es una verdad que debe afectar todo nuestro ser. Mente y corazón. La mente que queda esclarecida con esta verdad y el corazón que arde por ella. Son las dos cosas. Son los ojos que lloran por saber de este gran amor y la mente que se aferra a esta verdad y descansa en ella. Una mente noble es una mente que está firme en la roca de la verdad y tiene un corazón que arde por el poder del Espíritu Santo. Amados, deseamos ser una iglesia de gente noble. Vamos a insistir en que tú no te desanimes de escudriñar las Escrituras, de aprender, de conocer, de vencer tus propios desafíos.
Jesús mismo dijo a los judíos, estamos viendo esto en Juan 5, ya estudiamos sobre esto. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros vos parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo dice a ellos, lean la Biblia, escudriñen las Escrituras. Ellas hablan de mí. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Será que podemos decir, Señor, haz de mí un corazón, una mente noble? Haz de mí una mente noble. Ayúdame, Señor, a aprender, a crecer, a conocer, a no ser engañado. Vamos a orar, invitar a Pedro que venga, pasa, ora, termina el mensaje y ora. Hace falta terminar el mensaje. Yo estaba disfrutando un montón. La verdad es que me venía a la mente la palabra del Señor en Salmo 1, ¿no es verdad? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que a su tiempo da su fruto, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Cuando escuchaba el sermón me venía a la mente la idea de que la vida cristiana es la vida creyente, la vida cristiana es vida en la palabra, es vida que deriva de la palabra. El cristianismo es una respuesta a la revelación divina, no es una manifestación subjetiva de la condición humana, es una respuesta al Dios que se ha revelado, al Dios que ha hablado, al Dios que está presente. ¿No? Entonces, realmente en un tiempo donde la religión se reduce a una experiencia subjetiva del alma, hoy se nos ha enseñado que la verdadera religión es una respuesta al Dios que habla. Entonces, todo en la vida cristiana nace de la Biblia, nace de la palabra del Señor. Santiago dice que por medio de ella somos engendrados. Jesucristo nos dice en Juan 17:17 que por medio de ella somos santificados. Todo acontece a partir de la palabra. Por eso la relación que el creyente tenga con este libro es lo más importante de la vida cristiana. No hay nada que esté por encima de esa realidad. En efecto, ese fue uno de los grandes descubrimientos de la Reforma Protestante. Martín Lutero batalló para enseñar que si bien la tradición importa y no hemos de despreciar la enseñanza de la Iglesia, el mismísimo apóstol Pablo apreciaba que aquellos que le oían, y ojo, apóstol, que aquellos que le oían estuviesen dispuestos a verificar que lo que él enseñaba estaba en las Escrituras. Por eso a mí me encantaría y deseo que la Iglesia, al venir a este lugar, se escuche la Biblia y que esté constantemente contrastando todo lo que cualquier predicador en este lugar enseña. Cualquiera. ¿Por qué? Porque solamente hay un lugar donde la fuente es completamente limpia, donde no hay error. Solamente hay un lugar en el cual tú puedes ir y decir, todo lo que aquí dice ha sido purificado 7 veces. O sea, es perfecto. Aquí no hay error. ¿No? Por eso el apóstol Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, preparado para toda buena obra. Por eso, ¿cuál es la enseñanza de hoy? ¿Con qué te tienes que ir hoy a tu casa? Te tienes que ir diciendo, yo voy a leer la Biblia entera en un año. La voy a leer 3 capítulos al día y voy a familiarizarme con este libro. Él va a ser mi mejor amigo, él va a ser mi compañero por la mañana, de tarde y de noche. Yo voy a estar memorizándolo, yo voy a estar viendo sus conexiones, yo voy a estar aprendiendo de él. Y lo que este libro va a hacer es enseñarte el carácter de Dios, la obra de Dios y la voluntad de Dios para con tu vida. En la medida en la que lo hace, va a santificarte, va a tratar tu corazón, va a tratar tu carácter. Por lo tanto, la lección de hoy para nosotros como iglesia es irnos de este lugar para no perder el tiempo con vídeos de 5 o 10 minutos en internet, ni estar considerando otras cuestiones y aprender a meditar en la palabra de maneras íntimas y profundas. Amén. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día
y de noche. Esa es una de las palabras que yo más amo de toda la Biblia. Quiero animarte a salir de este lugar con ese deseo en tu corazón. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a responder a la palabra, vamos a pedirle al Señor que Él nos saque de este lugar con ese desafío en nuestros corazones de ser una vez más el pueblo del libro. Y si algunos han sido convencidos de pecado, tal vez la pereza intelectual, la pereza mental o el orgullo del corazón, que hoy también puedas confesarlo delante de Dios, decirle, Señor, perdóname por establecerme como el árbitro de la verdad, perdóname por poner mi mente y corazón por encima de ti. Ayúdame hoy a someterme a tu palabra, ayúdame hoy a recibirla como los debería. Padre, queremos agradecerte, Padre, por la palabra tan clara que hoy tú nos has traído. Gracias porque nosotros como iglesia podemos acercarnos a la Biblia. Sabemos que el hecho de que hoy tengamos una Biblia en la mano es el fruto de muchos hombres que derramaron su sangre para que hoy nosotros tengamos la Biblia en nuestro idioma, para que hoy nosotros podamos tener acceso a ella y libertad de conciencia para poder inquirir y razonar lo que escuchamos, Señor. Gracias porque tú nos has dado una mente que puede pensar, puede entenderte, puede conocerte, puede entender la realidad que la rodea. Pero, Señor, también queremos confesar el pecado que no solamente ha embotado nuestros afectos, pero ha embotado nuestra capacidad de razonar y pensar. El pecado, Señor, que ha hecho que nuestra mente sea superficial, que sea una mente que divaga, Señor, y que crea mundos falsos en los cuales puede vivir conforme a su voluntad. Pero, Señor, queremos agradecerte porque tu palabra santifica nuestra mente. Y como escuchamos hoy, tenemos el deseo de amarte con nuestra mente, con toda nuestra mente. Por eso yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la palabra, el Espíritu que viene a recordarnos todo lo que tú nos has dicho, Jesús, el Espíritu que junto a la palabra engendra vida en el alma, trae afectos santos movidos por la palabra. Señor amado, yo quiero pedirte que ese Santo Espíritu pueda despertar hoy en el corazón de tu iglesia el deseo de ir a tu palabra y de meditar en ella. Señor, gracias por aquellos que ya están ahí, pero pedimos danos más sabiduría, más inteligencia, más hambre de tu palabra, más luz de lo alto, Señor. Y danos un corazón humilde delante de ti, un corazón, Señor, que ame tu palabra y que desee obedecerla. Señor, no pedimos tu palabra para otra cosa que no sea para enseñarnos a amar y enseñarnos a servirte, Padre. Ayúdanos como iglesia a salir de este lugar así. Gracias por la escuela dominical. Gracias por cada profesor, profesora que está enseñando en la iglesia. Señor, que haya ánimo de tu iglesia de poder venir, participar y comer de tu palabra. Te agradecemos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Nos ponemos de pie y terminamos con un canto.